Hola, muy buenas noches, mis amados hermanos, acá que nos ven o que están a través de la radio El Salvador del Mundo. Es una bendición estar acá en este programa, ¿verdad? Nacidos del corazón de Dios, que es del Ministerio de Misericordia. Y hoy estamos conduciendo como brazo de oración y ayuno, y tenemos de invitados especiales a nuestros líderes. Sí. Así que los trajimos de invitados y al banquillo. Qué bendición, ¿verdad? Ya nos vamos a presentar, pero primero vamos a entregarle al Señor el programa y todos los bloques, ¿verdad? Así que Oswaldo, por favor. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Señor, Papito Bello, te queremos dar las gracias por este día. Te queremos dar las gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado. Te queremos entregar este programa. Te queremos entregar también los corazones de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Que seas tú quien tome cualquier necesidad que pueda haber, pero sobre todo que seas tú quien les dé la paz que todos necesitamos en estos momentos, que el mundo está viviendo allá afuera, ese consumismo, pero nosotros tenemos que saber cuál es el significado de este tiempo. Puede haber. Padre amado, Padre bendito, gracias Señor por todas tus bendiciones, gracias por tu misericordia, gracias Señor, bendito seas, amén y amén. 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 Bueno, gloria a Dios, como ya decíamos, estamos en un programa más, ¿verdad? En un miércoles más de Nacidos del Corazón de Dios, y traemos testimoniales, ¿verdad? El tema que vamos a tratar, pero yo quisiera que nos presentáramos desde Oswaldo. Bien, buenas noches mis hermanos, buenas noches hermanos que nos sintonizan. Mi nombre es Oswaldo Herrera, yo sirvo en el grupo El Salvador del Mundo Familiar y en el Ministerio de Misericordia. Estoy en el brazo de oración y ayuno y apoyo en lo que me necesitan los demás brazos. Para mí, yo ahí me encuentro con el Señor todas las veces en los servicios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenas noches mis hermanos, soy Miriam de Vaquero del grupo Caná y del Ministerio de Misericordia, y estoy aquí feliz de estar acompañada de estos hermanos. Gloria a Dios, mis amados hermanos, qué bendición nuevamente estar en este programa. Yo soy Joaquín Vaquero y siempre cuando venimos aquí a la cabina de la radio realmente se siente esa presencia de Dios, ¿verdad? Se siente esa mano de Dios, porque eso es obra de Dios, y esperamos que el mensaje, lo que compartamos ahora, sea para su vida algo edificante, que crezca en su fe, y en este tiempo especial de Adviento, que estamos a las puertas de la Navidad. Qué bendición poder estar compartiendo este programa ahora que nos invitó Oración y Ayuno. Sí. Yo creo que nunca los habíamos invitado, ¿verdad? No, fíjate que no, Fabio. Habíamos invitado a todo mundo. Pero no, sí habíamos venido como Oración. Sí, habíamos venido, claro. Sí, tengo fotos. Ajá. Pero ya hace varios años. Ya hace ratito, cabrón. O sea, la radio es de 2014. Estamos 2019, 5 años. Sí. Pues bueno, gloria a Dios, porque estamos en los 25 años todavía de misericordia. Amén. Los 30 de la comunidad. Y vamos a hablar de un tema. Y el tema es misericordia en acción. Y quién más para hablar al respecto de que las personas que el Señor ha elegido para coordinar, para liderar nuestro ministerio de misericordia. ¿Y de dónde viene misericordia en acción? ¿Verdad? ¿De dónde nace? ¿Para qué? O sea, todos sabemos para qué, pero vamos a escuchar, ¿verdad? Gloria a Dios. Fíjate que Dios es un Dios vivo, un Dios que cuando tú tenés un encuentro con Él y tenés esa relación con Dios en la oración y platicas con Él, no te puedes quedar sentado, no te puedes quedar quieto, porque eso que recibimos tenemos que transmitirlo, y la visión o el para qué Dios nos puso esto es porque quiere que su obra sea conocida por toda la comunidad y por todos aquellos hermanos que a veces no tienen idea de lo que hacemos a través del ministerio. Entonces un día alguien se me acercó y me dijo: mira, antes te recordás que hacíamos las caravanas con misericordia. Entonces las caravanas de misericordia llegaban a los grupos y eran una bendición total, y hace buen rato de esto, y hace más de 14, 15 años. Entonces ahí nació nuevamente quedó la semillita en mi corazón, y yo le dije: Señor,
¿qué querés que hagamos? Entonces Dios fue confirmando a través de hermanos que pedían, me decían, mira, porque en un día llegan a nuestro grupo y nos cuentan de lo que estamos haciendo como ministerio. Y así fue como Dios fue concretando y nació la idea. Entonces, Misericordia en Acción es presentar el Ministerio de Misericordia. Ahora iniciamos en los terceros días con los servidores, si se recuerdan. Y ahora vamos durante todo el año. No logramos cubrir todas las asambleas, pero buena parte de ellas, y hay toda una programación. Y llegamos a eso, a que los hermanos conozcan la obra que se hace en la comunidad a través del ministerio, en cada brazo, y presentamos todo el ministerio. Así es como iniciamos. No sé si tú te acuerdas de algo más, Miri. Bueno, hay muchas personas que nos dicen, yo no sabía ni siquiera que habían 8 brazos en el ministerio. Sabíamos del ministerio, pero no sabíamos tampoco qué hacían. Y así ha sido como muchas personas que han ido conociendo, se han ido agregando al ministerio y han llegado a ser servidores fieles de algunos de nuestros brazos. Y fíjate que Dios y tal vez al final compartimos más testimonios, pero Dios llega a muchos corazones y toca. Y de ahí hay muchos frutos que Dios ha puesto la semilla ahí. Cuando hemos llegado como Misericordia en Acción, han habido sanaciones y todo, pero sobre todo corazones de servidores que se han incorporado en su grupo a estar más activos dentro del ministerio o a ser parte nueva del ministerio. Sí, y fíjense de que yo creo que esta ahora Antecaravana y ahora Misericordia en Acción, ¿verdad? Porque hay que estar en acción, en activos, tendría y tiene que traer sus frutos, ¿verdad? En los hermanos. Y como dice Miriam, habían hermanos que no conocían que habían 8 brazos. Y hay hermanos que están en un brazo que yo me di cuenta en los que acompañé, que no sabían qué tenían que hacer en su brazo, hasta que llegamos nosotros. Entonces yo me venía pensando en eso cuando veníamos de regreso de alguna asamblea en el microbús, y que no leen los chats, ¿verdad? O que no, ¿qué pasa, verdad? Entonces yo creo que la comunicación es que tal vez yo me ponía a pensar, no es solo poner un chat o poner un correo, porque eso tal vez no ministra, pero tal vez nosotros llegar a estos hermanos e impactar con nuestra presencia, con la palabra de Dios, y así ya quedan activos, ya como que les vas a dar cuerda y empieza el muñequito a caminar, ¿verdad? Exacto, ya queda lleno del Espíritu Santo. La visión, cuando llegamos a los grupos y compartimos, iniciamos con la visión del ministerio. O sea, y a mí me encanta porque es Isaías 61, de las veces que yo he tenido la bendición de llevar el mensaje. Me encanta cómo inicia esa parte que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Entonces, cuando yo tengo conciencia de eso en mi vida, y si sé que el Espíritu está en mí, me va a mover, y tengo que estar dispuesto, y tengo que pedirle a ese Espíritu vivo que me ordene para poder llegar. Y como tú decís, tener esa sed de Dios, de conocer más. Y el ministerio ha sido así. O sea, los que están activos y que hoy están conectados con la radio saben que Dios los llamó, y ellos cero del ministerio no conocían. A mí me pasó al principio, pero Dios te va capacitando y te va llenando. Algo que me quedó bien claro a mí este año que celebramos Cristo Rey, y nos decía el Padre Edwin, la característica principal del reino de Dios es el servicio. Y en Misericordia hacemos eso, es servirle a Dios, a ese Dios vivo, a través de cada brazo. Pero antes hemos tenido una relación con Dios para poder encontrarnos con Él cara a cara, en cada brazo. Oswaldo. Pues la verdad es que sí. Bueno, yo tengo poco tiempo de estar sirviendo en la Como, ¿verdad? Voy para 4 años, pero siento como que el Señor me tiene desde hace 25 años. Pero sí, yo me recuerdo que cuando llegó Misericordia de Acción, que yo lo conocí, yo todavía no estaba muy leyendo en el ministerio. Llegó al grupo, estaba en la escuelita. Entonces, y cuando llegaron y presentaron todos los brazos, yo me quedé así como que tanto y no lo sabía, porque yo fui uno de los que yo dije tanto y no sabía, pues entonces, porque yo lo que conocía era Madre Teresa, porque ahí fue donde, como dicen, la primera escuela de Misericordia, ahí nos llevaron y comenzamos a ir a servir.
Pero cuando ya me di cuenta de todo lo que había, yo hablé en ese entonces con Erwin, que era el enlace del Salvador del Mundo, y él me comenzó a involucrarme más en misericordia, porque yo tenía aquello, él sentía como el llamado. Entonces, igual cuando me ministraba, porque todavía no tenía el pastor, sino que solo tenía mi ministro, yo le hablaba y él me decía, mira, te invito a que vayas a conocer todos los brazos. Y para ese entonces mi ministro era el Jorge Salavería. Ok. Entonces, y él fue prácticamente, creo que el Señor me puso las personas indicadas como para que me uniera. Ahora este año, que ya fue mi segundo como ya servidor comprometido, ya logré ir ya a servir como Misericordia en Acción. Ya no solo lo escuché, sino que fui parte de llevar ese mensaje. Y así me ha ido trabajando el Señor en este tiempo. Gloria a Dios. A Oswaldo lo hemos agarrado así como cuando Raúl agarraba a alguien así, recién hecho el retiro. Sí, vos vas a dar llevar la esto, charla. Sí, vos vas a dar la charla. Pero es que así Dios tiene el molde para cada uno, su medicina para cada uno, pues, y Oswaldo es Gloria a fruto de ello. Amén. Gloria a Dios. No, y ahí ves la docilidad que hay en el corazón del hermano. O sea, que yo recuerdo eso que dice Fabio, cuando estábamos en una reunión del ministerio y cuenta Raúl, ok, vamos a ir a las cárceles y vos sos la que vas a llevar, le dice a una hermana que estaba en primera fila, el brazo en cárcel de mujeres. Entonces, pero cuando ves esa docilidad en el corazón del hermano, yo sé que previamente mi hermano tenía una relación con Dios y él sabía a quién le había puesto. O sea, no era antojadizo, sino que Dios sabe. Entonces, y ves la respuesta de Dios, y así es el ministerio de misericordia. Dios no espera capacitarte para que después vengas, no, mi hermano, usted véngase aquí, vamos a aprender y aquí te vas a encontrar con ese Dios vivo. Y de eso trata Misericordia en Acción. Amén. Amén. Fíjense que antes de este programa tuvimos en todo este año 4 programas en alusión a los 25 años, que se llamaba Remembranzas del Ministerio de Misericordia, y tuvimos a diferentes hermanos invitados de años, de 20, 25 años en el ministerio, ¿verdad? Y pues escucharlos hablar, uno se transporta a ese tiempo y lo trae acá, y entonces varias de esas remembranzas o de esos testimoniales, cómo el Señor nos ha tocado a lo largo de esta historia en misericordia de nuestros primeros 25 años, es que venimos a aterrizar en frutos como Misericordia en Acción, que este año le tocó coordinarla al brazo de oración y ayuno, y es por eso que estamos acá hablando de ello. Nuestra vivencia como brazo, desde nuestra óptica, desde cómo el Señor nos habló, créanme que para nosotros, con Karina como matrimonio, el que llevamos este brazo, fue decir al principio de año, llevamos una gran responsabilidad y tiempo no tenemos, pero como decía Madre Teresa, dinero no hay, pero no hay que afligirnos, el tiempo no hay, ¿verdad? Porque nos acaba de nacer el segundo hijo, y requiere tiempo, ¿verdad? Y trabajo, pero tendríamos que haber priorizado y cada uno estar coordinado, ¿verdad? Entonces nos enseñó a organizarnos, a coordinarnos, a prepararnos, a tener, gracias a Dios, un equipito dentro del brazo que nos apoyamos. Oswaldo es uno de estos pilares, que estuvo en esos momentos en que no podíamos estar, ¿verdad? Por ejemplo, en momentos que nos dejó el microbús, ¿verdad? Ya vamos a contar ese testimonio. Ya vamos a ver todas las anécdotas y todo lo que pasa. Sí, porque ahorita es la introducción y ya nos están diciendo que ya está terminando el primer bloque y no hemos ni siquiera aterrizado, ¿verdad? Entonces, yo sé que traemos palabra del Señor, ¿verdad? También para compartirla. El Señor me ponía una cita que venía a mi corazón durante este periodo de preparación y de ir a los grupos con Misericordia en Acción, y que lo quiero traer, ¿verdad? Cuando regresemos de la pausa, de la primera pausa. Pero antes de irnos a la pausa, no sé si alguien quiere agregar más en esta introducción. No, que Misericordia en Acción es eso, es la acción de Dios viva, es alegría, es entusiasmo, y vamos a compartir con ustedes, mis hermanos, lo que Dios hace cuando como hermanos nos reunimos y nos vamos en ese microbusito y vamos rezando el rosario y compartimos y nos conocemos más para el equipo que vamos. Pero cuando llegamos a los grupos,
vemos la mano de Dios como obra y eso le vamos a compartir esta noche. Así que quédese conectado con la radio y regresamos después de esta primera pausa. Ya regresamos. Bueno, gloria a Dios. Y qué bendición. Ya les habíamos contado, ¿verdad? En el primer bloque que tenemos a los esposos Vaquero. Ellos no es que tengan el mismo apellido, sino que es de Vaquero, ¿verdad? Para los que no los conocían, ¿verdad? O solo habían escuchado, ¿verdad? Ellos son los Vaqueros. Aquí estamos los Aquí Vaqueros. en el programa anterior tuvimos unos hermanos que eran esposos, pero nos dijeron, nos vamos a sentar uno a cada extremo. Bueno, dijimos nosotros. Sí, ¿para qué? Es que así nos vamos a entender nosotros. Para no porque ya estuvimos practicando. No, nosotros aquí estamos agarrados de la mano, cerquita. Yo no puedo estar lejos de mi esposa. No, pues sí. Es él. Qué bendición. Y fíjense que yo les decía de que yo les traía una cita que el Señor nos había puesto para estos recorridos y el fruto que trajo, ¿verdad? A nuestro ministerio y a cada abrazo y a cada grupo al que pudimos visitar, ¿verdad? Y yo lo voy a leer. Si usted está en casa o tiene acceso a una tablet, a un smartphone, puede buscarlo. También está en este, aquí dice la epístola de los Efesios, pero es la carta de los Efesios 4, del 1 en adelante. Son varios fragmentos. Dice, aquí lo voy a leer de la Jerusalén. Dice, os exhorto, pues, yo prisionero por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. A cada uno de nosotros le ha sido concedida la gracia a la medida de los dones de Cristo, y por eso dice, subiendo a la altura llevó cautivos y repartió dones a los hombres. Y más abajo dice, en el 14, nos vamos a pasar al 14, dice, para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de malicia humana y de astucia que conduce al error. Antes bien, con la sinceridad en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por la colaboración de los ligamentos según la actividad propia de cada miembro, para el crecimiento y edificación en el amor. Palabra del Señor. Te la vamos. Por eso cuando Joaquín hablaba que uno de los frutos de este recorrido, de mantenerse en acción, es la edificación, ¿verdad? La edificación. No podíamos solo llegar y que la gente saliera con un mensaje vacío, sino que les edificara y lo pusieran en práctica en sus grupos y se multiplicara el amor. Entonces yo creo que la raíz, el fundamento de misericordia es la gracia, la misericordia, el amor, y como lo dice San Pablo acá, yo creo que esto es casi que pues, se puede sacar una tesis doctoral, ¿verdad? De Sí. esto y los que hemos estado en Rediles con Ernesto han hablado mucho de este libro y bueno, a veces entendemos, a veces no, a veces vamos a orar, pero el Señor acá lo que me ponía es que la meta era ir y no que estuviéramos separados, ¿verdad? Sino que estuviéramos en una unidad en el espíritu, en una misma fe, como dicen, un mismo espíritu, y que los que quizás ya estamos en un recorrido mayor, edificáramos al que viene, ¿verdad? Y el que viene al que viene, y así nos mantuviéramos en esa cohesión que dice acá, esa unión de eslabones, que son los brazos, que son los grupos, y yo creo que no es que sea culminado, sino que va a seguir, ¿verdad? Y después a eso, de dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿verdad, Joaquín? Claro, claro. Sí. Definitivamente que Dios, eso es lo que busca, mis hermanos, a través de cada llamado que nos hace y a través sobre todo de Misericordia en Acción, de edificar en nuestras vidas y llenarnos en el amor. Porque cuando tú te unes con otro hermano y se ponen de acuerdo, Cristo está ahí, dice la palabra de Dios. Imagínate cuando llevamos un grupo más grande,
definitivamente Dios obra y transforma nuestras vidas, nos anima, nos fortalece. Y eso es lo que Dios busca a través de llegar con Misericordia en Acción a cada asamblea. Y hemos visto cómo Dios obra y cómo Dios actúa en nuestras vidas y nos anima a preguntar, a buscar, a conocer más. Sí, y fíjate que una de los frutos de Misericordia en Acción es que mucha gente, pero sí, bastante gente, cuando salimos de la asamblea, se acerca y nos dice, hoy me he dado cuenta de que estoy haciendo muy poco por mi Señor y que hay mucho que hacer y que hay muchísimo en que puedo ayudar. Incluso personas de otros ministerios se nos acercan y nos dicen, yo tengo servicios solo los domingos, por ejemplo, o una vez al mes puedo llegar a servir en otras cosas. Correcto. O también hay personas que se acercan y nos dicen, yo estoy dando muy poco y ahora me doy cuenta de que la comunidad hace tanto y yo podría ayudar a dando un poquito más de lo que doy. Amén. Amén. Sí, la verdad que reforzando lo que dice Miriam, sí, porque yo lo he podido comprobar y quizás también yo fui uno de los que cuando me di cuenta decía, no estoy dando más, ¿va? Entonces igual hay hermanos que se acercan y le preguntan a uno de otros ministerios, mire, pero yo puedo ir, no importa que esté con... Sí, claro, sí, el corazón es el que queremos nosotros. Y así, bueno, con Joaquín, cuando fuimos al Salvador del Mundo Familiar, hubo gente que se acercó y que, mire, yo quiero ir a Madre Teresa, yo quiero ir a Viveros, ¿y cómo hago? Entonces, o sea, la verdad que cuando Misericordia deja ese y edifica y deja el fruto y la gente conoce, los hermanos, es cuando comienza a crecer y la misericordia del Señor comienza a darle esos frutos que queremos. Que el ministerio, o sea, que crezca, que no solo se quede, sino, pero como dice Joaquín, no en números, sino que en corazones dispuestos a servir. Amén, amén. De eso se trata. Y así es como nace el ministerio. Fíjense que les voy a leer una porción de Isaías 61 después de la cita que nos compartía Fabio. Todo el versículo, digamos, del capítulo 61 del 1 al 9, pero como yo les mencionaba, el versículo 1 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel, a anunciar el año favorable del Señor. Palabra de Dios. Entonces, mi hermano, con Misericordia en Acción llegamos a eso, a anunciar el año favorable de Dios. Y si sigue leyendo más adelante, dicen que nos va a dar perfume de alegría, cantos de alabanza, en lugar de cantos de desesperación. Dios transforma los corazones. Cuando tú decides levantarte de tu silla, de tu sofá, de donde tú te sientas cómodo, y que tengas ese encuentro con el más pequeño, con el más necesitado. Y en la presentación les vamos a contar ahora brevemente cómo funcionamos, ¿verdad? Y va a comenzar Fabio porque vamos contando la historia del ministerio. Como decía Fabio, este año nosotros celebramos 30 años de la comunidad y 25 años del Ministerio de Misericordia. Imagínense 25 años de llegar al más necesitado, al que el mundo rechaza, la sociedad no quiere. Y todo inició con este primer brazo que nos va a contar Fabio. Pues gloria a Dios, como lo dice la misma presentación, el primer brazo en el que el Señor instituye el ministerio o se fija para fundarlo es lo que nosotros llamamos el fundamento de todo lo que hacemos en Misericordia, y es el orar y el ayunar. Para estar listo a ir a una calle, a una cárcel, a un asilo, a un hospital, a ayudar al más necesitado, tenemos que orar, preparar nuestra carne, ayunar, y es así como atender las peticiones y las necesidades de los hermanos, como bien lo sabe Oswaldo, a través del botecito de cada asamblea. Así es como nace, ¿verdad? El botecito da pie para que nos llamen para ir a orar por enfermos, y del botecito, que todavía es un instrumento de papel y lápiz, ¿verdad? Pasamos a tener ahora un correo, ¿verdad? Un correo al cual pueden accesar todos los hermanos que quieran oración
dentro o fuera de la comunidad, porque así es, ¿verdad, Osvaldo? Así es, correcto. Nos han Gloria a llegado Dios. cartas enormes bueno, una vez cuando yo lo llevaba, ahora lo lleva Osvaldo, cuando llevaba ese correo nos escribía en la madrugada siempre de un seminario, ¿verdad? Yo se lo pasaba a Joaquín, ¿qué hacemos aquí, verdad? Entonces, hay mucha necesidad en el mundo, y no solo en el mundo, sino que en nuestra comunidad, en nuestro ministerio, en nuestro metro cuadrado. Y luego, los chats, ¿verdad? Que ahora tenemos, la tecnología va a ir avanzando y nosotros vamos a ir utilizándola. De hecho, es una de nuestras Amén. metas como brazo el otro año, trascender a redes, etcétera, para alcanzar más, ¿verdad? Necesidades y apoyar a esta unidad que el Señor nos ha llamado a dar más fruto. Entonces, Oración y Ayuno se dedica también, como lo vemos en esta presentación, a que nos una en oración como hermanos, en capillas de oración, como ya lo hemos hablado acá en este mismo programa y en otros. Tenemos capillas en todas las casas de la comunidad y ahí nos reunimos a interceder. Ahí también tenemos nuestras reuniones en las cuales salimos de 2 en 2 a hospitales o a casas para orar, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Así nace. Así nace. Y así es. Fíjese que eso pasó en 1994. Efectivamente, Dios escoge esta Yo no había parte. nacido. Ya Fabio ya estaba con Karina, creo ahí que no está. Entonces Dios escoge a estos hermanos para que lleven esa, imagínate ese papelito, ese botecito, y así comienza. Y en esos años Dios a esta misma pareja de esposos los ocupa y se comienza a ir a los hospitales, a Lázaro, y vamos al hospital de la Divina Providencia, al hospital del Seguro Social, al hospital Baldwin, que era un hospital particular que estaba aquí por la primera calle Poniente, y era lindo ver esos años, estoy hablando de 1995 ya, que comenzamos a ir a los hospitales. Yo recuerdo esa vez que fui al hospital de la Divina Providencia y me dijo el hermano, véngase usted conmigo, vamos a ir a ver por esta persona. En todo el pabellón solo había una persona, y este hombre estaba, o sea, era su mirada, yo la veía que estaba como pegada al cielo del lugar donde estábamos. Y comenzamos a hablar con él. El hermano que llevaba la oración comenzó a explicarle. Y mira, de este hombre comenzaron a salir unas gotas como que eran agua. Comenzó a llorar y en mi interior Dios me tocó ese día ahí. Entonces esa bendición la vemos ahora. Estamos en el Bloom, estamos en el Hospital Rosales, estamos en el Hospital San Rafael, en Santa Tecla, estamos en Santa Ana, en el San Juan de Dios, en el Seguro Social, estamos en Cojutepeque, en el Hospital Nuestra Señora de la Paz y en muchos otros hospitales que Dios ya nos vio. Por eso necesitamos llegar con Misericordia en Acción. ¿Y qué más? ¿Qué más? Exacto, y de Lázaro realmente fue de donde nos dio el impulso para iniciar el brazo del vivero de Jesús. Porque fíjense que en el Hospital La Divina Providencia había una monjita que nos contó que había un hogar de niños que se había creado precisamente para los niños que quedaban huérfanos de las personas que morían ahí en el Hospital Divina Providencia, y se llamaba Hogar de Niños Divina Providencia. Ya el vivero ya había intentado arrancar un poco con el padre Vito Guarato, pero no se pudo concretar hasta que llegamos al Hogar Divina Providencia, y ahí fue donde todo inició. Unos meses después unos días después de habernos casado, nosotros nos dieron la sorpresa de que nos daban la casa de la comunidad. Y así fue como empezamos con los niños de nuestros servidores, de nuestra comunidad. Empezamos con las primeras comuniones y así fue como empezó aquí en San Salvador. Ahora hay en Santa Ana, Cojutepeque, Hilo Vasco. ¿Dónde Santa más? Ana, dices, ¿sí? Sí, Santa Ana. Esperamos que en Sonsonate pronto inicie el vivero, y ahora vamos también a 5 hogares más. También vemos a los niños que están dentro de la granja penitenciaria de Izalco, y también trabajamos con niños con capacidades especiales. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Y así como cuando los manda a orar por enfermos, a ver niños. 5 años después. Llega Madre Teresa, pues dijo, ¿por qué no llevarle el alimento espiritual a los necesitados en las ¿Sabes calles? cuántos años estamos cumpliendo como Madre Teresa este año, Osvaldo? 20 años, 20 años. porque se comenzó en 1999.
este brazo. Sí, la verdad que fue el primer brazo que yo visité. Igual. Y cuando yo tenía un deseo loco, yo antes de convertirme a... ¿Sí lo puedes contar en radio o no? Sí, Va. sí. Antes de convertirme y servirle a Dios, yo siempre decía, cuando yo tenga dinero, decía, le voy a llevar comida a la gente, ¿va? Cuando vine a la Como y me presentaron el brazo de Madre Teresa, me di cuenta que no necesitaba el dinero, sino que mi corazón. Y el primer servicio que yo hice fue un sábado. Y en medio de todos los hermanos hubo uno, el que está al final, que me abrió los brazos y me dijo, mi hermano, este es nuevo, va. Venga, me dijo, un gusto. Y yo me quedé así, va. Entonces, cuando me doy cuenta de que los hermanos de la calle no van tanto por el alimento físico, sino que van por el espiritual, porque se ordenan y ponen atención. O sea, yo me quedé impactado y dije, ¿por qué si ellos, yo no, va? O sea, entonces a mí me tocó, y tan grande es que, o sea, este año llegamos a Sonsonate, Zulután, San Vicente, wow. se está yendo a Hilo Vasco, Santa Ana, acá San Cojutepeque, Salvador. siempre. Entonces, Madre Teresa es como ir a dar el corazón, ir a encontrar ese tesoro escondido en la calle. Amén. Allí uno ve niños, ancianos, de todo, pero cuando uno viene servido. Entonces, y ver, o sea, esos corazones, o sea, ellos son libres, pues, y están deseándolo, verlo a uno, abrazarlo. Y bueno, yo he visto el rostro de Jesús en un abrazo, en una mirada, en una palabra. Yo cuando voy siempre me gozo en ese servicio. Y ahí fue, y a mí ahí me agarraron a quemarropa, así como dice Fabio. Un día me dijeron, mire, hoy le toca, ¿qué? ¿Apoyaron? No, le toca coordinar. Pero gloria a Dios. Si no he hecho el retiro de conversión. No he ido al retiro. Pero gloria a Dios. Así que Madre Teresa, amén. a eso Cada abrazo es una bendición. Sí, cada abrazo es una bendición. Y vamos a regresar con el breve resumen de los otros cuatro abrazos. Ajá. Al venir de la pausa musical. Así que no se vayan a desconectar de la radio, ni de aquí, del canal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, y qué bendición, ¿verdad? Porque estamos ahorita medio resumiendo cada abrazo como lo hacíamos de manera expresa en Misericordia en Acción, alentando a los hermanos a participar, a hacer del corazón del Señor, ¿verdad? En misericordia, a hacer lo que dice Isaías, ¿verdad? Isaías 61, que es nuestra cita como ministerio. Y de Madre Teresa nos pasamos a siempre los alimentos físicos como pretexto al ayúdanos a ayudar, ¿verdad? El brazo de ayúdanos a ayudar, que es el brazo en el cual yo me recuerdo bien que nos decían cuando yo estaba en el grupo de jóvenes hace 2 años de que tocábamos la bendición, ¿verdad? Y es porque tocamos esos frijolitos, los pesamos, el azúcar, las pastas, las harinas, los jabones, la leche, ¿verdad? La empacamos y eso va a una familia que está tal vez quebrantada por una prueba económica, específicamente una prueba económica o de salud, ¿verdad? Claro. Que no ha permitido tener providencia o provisión para esa familia, pero llega la mano misericordiosa de Dios en forma de canasta de plástico llena de productos, y que yo sé que ha hecho a muchas familias alabarle al Señor, bendecir a los hermanos. Amén. ¿Verdad? Y en aquel tiempo eran menos hermanos las que la recibían, y teníamos una costumbre muy bonita en jóvenes, que los enlaces y sus apoyos íbamos a repartir a las casas las canastas que nos tocaban, ¿verdad? Agarrábamos una ruta un sábado al mes, íbamos casa por casa a repartirlas y ponérselas en el comedor. Ah, qué bonito. ¿Verdad? Entonces muchos de ellos nos decían, no se vaya todavía, les vamos a ofrecer algo o vamos a orar por ustedes, ¿verdad? Vamos a quedar orando por ustedes. O sea, era una bendición, ¿verdad? Amén. Y así sigue siéndolo, ¿verdad? Van los hermanos y preparan estas canastas con mucho amor perdón, para que luego sean repartidas, y no solo a estas casas, sino que exacto, a instituciones, asilos, hogares, seminarios, e incluso Madre Teresa, entiendo, ¿verdad? Exactamente. Que se beneficia de... El hogar de Madre Teresa de Calcuta, acá en San Marcos. Ajá, correcto. Entonces,
es otro de los brazos. Amén. Y fíjense que Dios es perfecto porque Él lleva un orden. Les estamos contando, mis amados hermanos, usted que está conectado con la radio, en chiquito, en breve, la historia de Misericordia en Acción y del Ministerio de Misericordia. Entonces, esos víveres que la bendición que se toca en la distribuidora Juan Pablo II ahora y se ordena y se clasifica y se dan esas canastas, de ahí salen también para los penales. Y ese es el siguiente brazo, el brazo de cárceles. Cárceles se divide, digamos, es un solo brazo, pero se divide en Galaad, que es hombres, y María Magdalena. Yo les cuento de Galaad. Galaad es llegar a encontrarse con Jesús detrás de esas paredes, encerrado, privado de libertad. Pero estando adentro, aquellos que hemos ido, es una libertad, es un gozo, es una asamblea, es sentir un abrazo auténtico, es sentir una alegría. Yo tenía la bendición de hace un par de meses atrás de escuchar el testimonio de un hermano que salió. Y tal vez más de alguno hemos escuchado muchas veces algún testimonio de ellos, pero me dice, mira, no dejen de llegar. Cuando nosotros, me dice, que estábamos ahí adentro de este penal, veíamos que ustedes entraban y llegan con la camisa de la como y todo, veíamos como que eran ángeles los que estaban llegando. En la cárcel se realizan retiros de conversión. El que hemos vivido nosotros un fin de semana, ahí se hace un día sábado y Dios llega y transforma. Y ahí Dios rompe esas cadenas. Y muchas veces nosotros que estamos afuera podemos estar presos de muchas situaciones que nos tienen atados y Dios nos quiere libres. Y así llegamos a Cárcel de Mujeres. Amén. Cárcel de Mujeres es en el penal de Ilopango. Y es increíble, cuando nosotros llegamos, esa capilla que tiene capacidad para 200 personas está repleta. Hay muchas más personas de las que realmente cabrían ahí. La alabanza es algo increíble y me encanta cuando uno les pregunta a ellas, ¿y cómo están? Y ellas responden, bendecidas. Y uno muchas veces afuera no responde de esa manera. No tiene la conciencia de la bendición de Dios. Ellas están esperando que lleguemos con esa palabra de Dios para sentirse libres. Ellas son libres de su corazón, aunque estén encerradas en esas 4 paredes. Y hemos escuchado muchos testimonios, incluso han habido personas que uno se va con el corazón en la mano pensando, pero si ella es inocente, ¿por qué está aquí? Pero realmente Dios tiene un propósito, fíjense. Y muchas de esas mujeres nos dicen, si yo no estuviera aquí, nunca me hubiera vuelto al Señor. Amén. Dios ha obrado siempre. Entonces, nosotros vemos cómo se transforman esas vidas. Amén. Amén. Así llegamos al último brazo. Pero si ustedes se fijan, ¿verdad? Es un camino, orar, o sea, enfermos, niños, indigentes, en la cárcel. Y el último brazo, ¿verdad? Que es la ventana al cielo, es donde podemos ver a todos esos abuelitos, todos esos que escucharlos a ellos, las vivencias, o sea, las experiencias, y verlos adorar a pesar ya de sus años, orar, tener una fe, convertirse, porque yo he escuchado testimonios de adultos ya mayores que se han convertido, y yo digo, o sea, 90 años, pero para el Señor era el tiempo justo y necesario. Entonces la ventana al cielo, eso es ir a darles ese amor, llevarles ese mensaje de que Dios es todo para ellos, o sea, a la espera, porque prácticamente es como la secuencia de nuestra vida. O sea, la ventana Amén. al cielo es como ya el darles el decirles que no están solos, que tienen a un Cristo viviente que nos ama. Entonces ellos lo esperan a uno con unos abrazos y hasta le dicen, venga, mire, le voy a contar, y escuchar, y ahí le habla el Señor, porque Amén. a través de todas esas vivencias, bueno, yo hago memoria y digo, en el tiempo como que me voy a ese tiempo, pero escucharlo y verlos con la alegría y con el corazón y sin ninguna preocupación es bello. Amén. Entonces la ventana al cielo, eso es dar el amor a esa parte de la Amén. tercera edad que lo necesitan. Amén. ¿Y cuántos asilos se atienden ahora? Actualmente estamos en San Salvador, en la ciudad de la Julio Ignacio Díaz Sol, en Santa Ana, en el hogar Narcisa Castillo, que acabamos de tener un retiro. Hubieron 62 hermanos, adultos mayores que se convirtieron al Señor. También tenemos en en Cojutepeque, en San Vicente de Paúl, en Sonsonate, que estamos en Ágape, también están los adultos mayores, que es un grupo bien grande.
Y así Dios nos va a permitir llegar a cada uno de estos lugares, en cada ciudad donde la comunidad tiene presencia, ahí para armar todo un ministerio de misericordia. Y comenzamos orando y comenzamos ayunando para que Dios nos muestre todo lo que Él quiere hacer ahí. ¿Y hacia dónde vamos, Joaquín? Bueno, vamos siempre de la mano de Dios a hacer cosas grandes, siempre pidiéndole. En mi oración antes, créanme que me inquietaba un poquito, como mencionaba Osvaldo anteriormente, que el número de hermanos no fuera creciendo como yo quisiera, pero realmente lo que Dios me mostró son hermanos que estén enamorados de Cristo, que te encuentres con Cristo en este ministerio y que te encuentres con Cristo en cada abrazo que hoy brevemente hemos descrito. Porque cuando yo voy a la calle con el brazo de Madre Teresa, o a la cárcel, o a cada lugar, tengo que encontrarme con Cristo. Entonces, cuando yo tengo ese amor por Cristo, yo me quedo ahí en ese hospital y cada sábado voy a orar por ese hermano, y hemos visto frutos espectaculares. Entonces vamos a que la obra de Dios llegue a más lugares. Estamos pidiendo de Dios para llegar a más lugares y sobre todo corazones que amen a Cristo y que estén comprometidos con Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, a mí en lo personal, como testimonio, vivencias que pude recopilar a lo largo de este año, que no es ni un año prácticamente. Ha sido menos del año. Es como de abril en adelante, ¿verdad? Sí. Pero es una oportunidad que nos ha dado como brazo para unirnos y para conocer. Y cada vez que Joaquín o otros hermanos hablaban de esta presentación, que ya les hicimos el resumen, nos hablaba de diferente forma, ¿verdad? O sea, como que pasábamos páginas, igual que la palabra de Dios. La podemos leer mañana esta y nos va a hablar de forma diferente. Exacto. Entonces, incluso hasta cambiaban los testimonios, ¿verdad? Nos agarraban algunos de sorpresa, ¿verdad? Como al final. Y fíjense que Dios pone las piezas como Él quiere, porque cuando armamos la programación, por ejemplo, este año no estaba ir a Cojutepeque, ¿verdad? Y los hermanos de Cojute eran los primeros que siempre nos decían en las reuniones, ¿y cuándo van a llegar? Y los dejamos fuera. Y vino una situación en jóvenes y no pudimos ir a jóvenes, y hubo una fecha disponible para que nosotros pudiéramos ir donde ellos y pues se gozaron, nos estuvieron esperando, preparándose como 2 meses, ¿verdad? Esperándonos para que llegáramos, ¿verdad? Y fue con la que cerramos este año, ¿verdad? Pero particularmente desde las que más a mí me hablaron, cuando fuimos a Santa Ana, fue una unción singular, ¿verdad? Lo que se vio, o sea, no es que en las demás no haya habido unción, porque Dios actúa conforme el Espíritu considera, ¿verdad? Entonces yo creo que quizás había mucha necesidad, y fue una unción que se veía de adelante, y no importaba si el video salía, si no salía. Yo creo que esas son zancadillas del enemigo, pero que Dios las permitía para decir, no hombre, si es que no se trata de que salga bien o no, perfecto, sino que es mi obra, ¿verdad? Y tal vez para inquietarnos a nosotros como servidores, ¿verdad? Para decir, puchi, que hice mal y que no hice, entonces, y sí, habían cosas que mejorar, y las fuimos mejorando. Y luego, pues, cuando iban a San Vicente, a Hilo Vasco, que me quedé. O sea, yo venía en una trabazón y nadie me contestó, y oí el microbús irse y pasamos a la par, ¿verdad? Y dije, no me doy por vencido y me voy a montar en el caballo así como Saulo en aquel momento. Y me voy a ir, ¿verdad? Cabalgando detrás del microbús. Y ahí llegamos, ¿verdad? A escuchar de la palabra del Señor y a obrar de manera diferente. Hasta que llegamos acá a Misericordia en Acción, a Cojutepeque, ¿verdad? Cada vez me iba hablando de manera diferente. Y Joaquín me dice, esa tarde que vamos a ir, mira, no voy a poder, tenemos un contratiempo, y ¿quién va a dar la charla? Yo pensaba, ¿a quién va a llamar? ¿A José Carlos? ¿A quién? Y me dice, mira, dala tú. Y yo, híjole, ¿verdad? Entonces, no me lo esperaba, pero fíjense que yo lo que les decía a los hermanos en ese día que fuimos es, cuando me dijo Joaquín, no me entró ningún tipo de preocupación, sino que una gran paz, que yo no la creé yo, sino que me la creó el Espíritu. Y Dios obró, pues, Dios obró. No es que la saqué adelante por salir, sino que le dije, Señor, obra. Y me habló a mí primero,
y le tocó a hermanos después, ¿verdad? Para que Dios siguiera trabajando en sus corazones. Y yo les comentaba en esa vez, les abría mi corazón, quizás nunca lo había hecho así tan abierto, de que cuando yo estaba queriendo tener un ministerio o atender un ministerio por llamado, ¿verdad? Mi pastor, hace como más de 15 años, me decía, óralo bien. Y yo le decía, es que yo creo que predica, le decía, óralo bien. Entonces me fui a confesar una vez, de esas confesiones de 1 hora, y me dice, mira, no te voy a dejar una penitencia, solo te voy a decir, busca un apostolado que Dios te lleve a repartir alimentos, que Dios te lleve al más necesitado. Y le fui a contar a mi pastor y me dijo, ya tenés ministerio. Y es porque nosotros necesitamos ser sanados primero para amar, ¿verdad? Amén. Y eso les comentaba, y les comentaba mi primera escuela de Madre Teresa. Entonces no sé si tienen otras anécdotas acá. Fíjate que sí, hay muchas y el programa se nos quedaría... Sí, se nos necesitamos otros 15 chiquitín, minutos. sí. No, unas cuantas horas más, pero así brevemente, a mí el llegar y ver a los hermanos que normalmente no ves, porque vamos a Santa Ana y Lo Vasco, a los grupos de afuera, digamos, y igual a los grupos de aquí cuando vamos a Salvador del Mundo, a Judá, no siempre compartimos porque vamos a nuestra asamblea y ahí compartimos con nuestros hermanos. A mí me llena de un gozo, de una alegría, de una ganas de seguir con esto. Por eso es que cuando Fabio decía, ¿hacia dónde vamos? Vamos siempre hacia más hermanos, hacia más corazones. Entonces, mi hermano, Dios cuando te llame, perdón, no busques o no esperes mucho tiempo, sino que Él quiere que tú le digas, sí, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Amén. Bueno, a mí Misericordia en Acción me ha dejado muchas cosas muy agradables realmente. Me encanta ver cómo la gente es muy receptiva. Entonces cuando empiezan a ver toda la necesidad que hay, empiezan, yo quiero ir, yo también. Y también oramos por las personas. Al final, después de la presentación, tratamos de orar por todos los que están ahí. Y es lindo ver cómo cada persona se acerca con un corazón tal vez cargado, tal vez cosas que nunca había podido entregar, y en ese momento, en esa presentación, el Señor le muestra que no vale la pena seguir cargando rencores, odios, lo que sea, recuerdos, y en ese momento llegan y los ponen a los pies de Cristo y los entregan, y pueden abrir su corazón y decir, yo sí necesito oración en este momento. Y ahí hemos visto sanaciones y liberaciones. Sí. Es una bendición. Gloria a Dios. A mí en Misericordia en Acción, lo que quizás como testimonio es que me trabajó a poner la confianza en Dios, porque desde un principio cuando a mí Fabio me dijo, mira, vamos a ir a Lo Vasco y necesitamos esto y esto y esto, el equipo, yo solo le decía, Señor, haz tú la obra, y así fue en todas. O sea, yo llegaba y decía, bueno, todo va a salir bien, y no quería caer en el afán, a pesar de que todo este año ha sido un año de pruebas con lo de mis papás y con el trabajo, pero el Señor me mandó a eso. Y así rapidito, allá en Lo Vasco fue reencontrarme, porque yo soy de Lo Vasco, entonces fue que me mandó a servir a donde yo nací, a tu ciudad natal. a mi ciudad natal, donde yo nací, y fue bello. Entonces, Gloria a Dios. yo estoy dispuesto a seguir hasta donde Dios quiera y me preste vida sirviendo en misericordia. Gloria a Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y es que como dice San Pablo en la cita que leí, él estaba prisionero, o sea, no la estaba pasando bien en una playa, ¿verdad? Entonces estaba prisionero y sirviéndole al Señor y animando a otros. Amén. Entonces nosotros a eso fuimos. Y brevemente también, no me olvido de Sonsonate, cuando fuimos, yo sentí que fue una unción que levantó a muchos hermanos que desde que fuimos han quedado muy activos, ¿verdad? En el chat respondiendo, poniéndose a la disposición. Entonces de eso, ese fue también uno de los frutos que más nos tocó y nos llamó la atención. Y miren qué rápido, ¿verdad? Sí. Así es, mis amados hermanos, gracias por estar con nosotros esta noche en Nacido del Corazón de Dios. Misericordia en Acción continúa, somos el corazón, no puede parar porque Dios está vivo y va a seguir siempre hasta que Él venga o nos llame. Pero hoy queremos despedirnos con una oración, darle gracias a Dios por este año espectacular que nos ha dado, servirle en nuestro ministerio, en cada brazo, para que el próximo año
igual sea de bendición, de mucha más bendición. Así de que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amado Dios, gracias. Gracias porque nos permites esta noche llegar a corazones que hoy están conectados con esta radio, medios quizás fuera del país. Pon tu mano sobre ellos, Señor. Fortalécelos, anímalos. Que la palabra que hoy han escuchado nos llene de esa alegría que solo tú nos das, de esa paz sobrenatural, y que nos levanta a dar más de nosotros con aquel que está abandonado, que está triste en cada uno de estos lugares que hoy hemos hablado. Te pedimos por cada familia, Señor, por cada hogar, y para que cada día seamos más corazones comprometidos contigo y que te amemos más. Te damos la gloria y la honra, y gracias por dejar tu Espíritu con nosotros y decirnos que está sobre cada uno de nosotros. Gracias, Dios Espíritu Santo, por tu presencia, y te entregamos y te damos gracias por todo lo que has hecho y lo que vas a hacer en nuestras vidas. Amén y amén. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Y siempre les recordamos que este programa es todos los miércoles a las 8 de la noche acá en la radio El Salvador del Mundo, para que lo escuchen y se edifiquen, ¿verdad? Nos edifiquemos todos. Muchas gracias, mis hermanos, y muchas bendiciones. Pasen buenas noches. Buenas noches, noches. bendiciones, mis hermanos.